Gracias por seguir acompañándonos en Justicia TV Noticias y a continuación nuestra secuencia Supremos del Bicentenario. Bien, y tal como lo habíamos anunciado, hoy está con nosotros la jueza suprema titular, Emilia Bustamante Ollaya, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctora, gracias por estar en nuestros estudios. Usted es una magistrada de larga data, ¿no es cierto? Y en realidad para todos los justiciables se pregunta seguramente en sus viviendas qué tan difícil es acceder a la justicia. Cuéntenos desde su perspectiva cómo ve esta situación. Muchas gracias por la invitación a este programa de Justicia TV. Gracias, Giovanna Argandoña, y muchas gracias, mi querido amigo Armando Ábalos. Bueno, a veces por la idea de las actuaciones de algunos jueces o fiscales que tienen autoridad en casos emblemáticos o digamos de cierto impacto social o político o económico, la comunidad, la sociedad, tiene una idea fijada de lo que es un juez o un fiscal, ¿no? Y no tiene siempre una buena idea positiva, sino más bien tiene una idea siempre de abuso, de dominio, de malas actitudes, malas prácticas, ¿no? Y bueno, digamos nosotros, yo particularmente, puedo hablar a título personal, no participo y más bien siento a veces vergüenza ajena de algunos escándalos o cuestionamientos al desempeño de algunos jueces o juezas. Pero yo agradezco esta oportunidad porque nos permite poder compartir con ustedes y con el público que pueda ver Justicia TV, aunque alguno ponga carita de enojado en el emoji o diga si será cierto lo que dice esta señora, pero realmente yo puedo dar testimonio de que somos muchos jueces y juezas en todo el Perú, que siempre estamos comprometidos y trabajando por resolver cada caso judicial que llega a nuestras manos, por dar una respuesta de acuerdo a derecho, que sea objetiva. No hago tampoco ligero sin estudiar bien el expediente, sino tratando siempre de resolver los expedientes. Una respuesta común de muchos es que los jueces no vamos a resolver dando la razón a todos. ¿Por qué? Porque somos un poder del Estado que tenemos una función muy noble, muy elevada, de resolver a favor de alguien, ya sea el demandante o el demandado que se presentan al proceso. Y cada uno tiene un interés. Si estábamos hablando del demandante que quiere cobrar un adeudo y el demandado que está tratando de no cumplir con ese adeudo, pues cada uno quiere una postura y quiere plantear al Tribunal Judicial su defensa jurídica de qué es lo que uno debe darle la razón. Y el que va a perder en este proceso va a decir, bueno, perdí, pero en muchas ocasiones se crea todo un estigma de que se perdió porque se habló con tal persona, porque se negoció con tal persona. Sin embargo, no puede ser la regla. Eso es lo que Giovanna. se dice. Sin embargo, también hay que decir que hay ciudadanos de a pie que han ganado estas batallas judiciales a empresas, por ejemplo, y eso no se suele decir. Sin embargo, existe y hay que señalar ese tipo de casos, ¿no es cierto, magistrada? Claro, imagínate, yo recuerdo una anécdota muy bonita que conversaba antes con ustedes del programa. En algunas ocasiones, cuando yo fui jueza superior y veíamos los casos de los amparos pensionarios, ¿no? Los amparos pensionarios no terminan con la sentencia, porque después viene el proceso de ejecución de la sentencia para que le paguen la pensión, los devengados y los intereses accesorios que pide un pensionista, ¿no? Entonces, en algunas oportunidades yo recuerdo haber atendido, cuando todavía la presencialidad nos permitía ello, atendí a un abogado que se acercó a mi despacho ya cuando lo registraron en el ingreso y tenía más bien, a diferencia de otros que tienen una cara de desconfianza, más bien tenía todo lo contrario, venía complacido a poder ser atendido por la jueza que por coincidencia yo había sido ponente cuando habíamos confirmado su sentencia en segunda instancia. Y me acuerdo esa expresión, ¿no? O sea, eso me revela también de que hay personas que sienten que el Poder Judicial les permite un reconocimiento judicial a sus pretensiones, ¿no? Y creo que eso es importante. Otra vez me acuerdo, Armando,
Y esto era cuando yo trabajaba en la Corte de Lima. Ahí teníamos en el edificio Alzamora Valdés, que es un edificio de 20 pisos en Abancay con Nicolás de Piérola. Antes teníamos una agencia del Banco de la Nación en el primer piso. Y bueno, yo recuerdo que una oportunidad un trabajador de mi sala subió corriendo con un volante que estaban hablando sobre mi nombre, ¿ya? Y era simpático porque era un abogado que había reproducido, ¿no?, en 2 páginas, en forma comprimida, la sentencia de la sala donde yo había por coincidencia sido ponente y habíamos declarado fundado un amparo para que se reponga un trabajador del Banco de la Nación. ¿Y lo repartía como volante? Lo repartía como propaganda, ¿no? Y me trajeron a mí el volante y dijeron, mire, doctora Bustamante, acá sale su nombre, sale la resolución del colegiado, y todo era porque el abogado seguramente había patrocinado este caso que había ganado y quería pues que la gente que acude a la Corte de Lima o a alguien que buscaba un abogado pudiera contratarlo, ¿no? Entonces, estas anécdotas que nos reflejan Armando y Giovanna, sí, pues, de que no todo es negativo, no todo es cuestionable. Hay acciones que son, creo yo, las que no se ven, lo que no es marquetero, ¿no? Y usted ha trabajado mucho en el tema de, por ejemplo, los procesos civiles, el tema de paternidad, el tema de los hijos, que a veces ven esos procesos tan engorrosos y tan tristes, porque a veces los valores se pierden, ¿no? Y que a veces creo que la presencia de un juez y que sea equitativo es muy importante, ¿no? Sí, yo creo que es importante. Ahora, el tema de familia, el tema de violencia familiar, en la actualidad pues es una carga fuerte que tienen los juzgados de familia en todo nuestro país, ¿no? Yo recuerdo incluso haber participado cuando todavía era juez superior en Lima, antes de que surja la inmovilización de la pandemia. Estuve un periodo cortito en sala de vacaciones de familia y vimos las audiencias de apelación y realmente llamaba la atención, inclusive casos en los cuales todo se quiere llevar a medidas de protección. O sea, hay divergencias en la familia y en lugar de ponernos a conversar, buscar una solución, porque los problemas de familia no son problemas irreconciliables, ¿no? Y entonces se veía casos de familias en las cuales disputaban un poco más el espacio de la casa, ¿no? Yo recuerdo haber visto un caso de violencia familiar, Armando, Giovanna, en el cual, sin mentirte, habían más de 30 medidas de protección de un familiar con el otro. Y qué triste, ¿no? Qué triste, doctora, porque claro, eso refleja, no sé, valores, ¿no? Claro, un tema de valores, un tema también de que siempre se recurre al mismo punto o hay un común denominador que por lo general es el tema de la herencia, el tema de que luego de fallecer el madre o la padre, pues los hermanos se desconocen como tales y lamentablemente pues llegan a una especie de batalla. Lamentablemente los casos así abundan, usted debe haber visto varios en su haber. Mira, yo he visto inclusive comentarios de jueces que escriben en columnas de opinión diversas y que señalan que desde su perspectiva ahora todo se quiere cuestionar, todo se quiere judicializar, todo el mundo quiere denunciar por cualquier cosa y de cualquier cosa, y en familia mucho más sensible, porque en ese caso que yo recuerdo de más de 30 medidas de protección, cada uno tenía sus solicitudes de medidas de protección y la realidad era que todos los hijos vivían con el padre que era viudo y cada uno se habían, digamos, ubicado en una habitación, había una escalera común, una casa con 2 pisos. Y digamos, la medida de distanciamiento. ¿Cómo hacer una medida de distanciamiento de 500 metros cuando en la casa en común hay que compartir y hay que subir la escalera? Claro. Y los servicios comunes son los servicios sanitarios. Imagínense, ya vivir en esa casa no es agradable, es un infierno. Y es difícil, doctora, fallar en ese tipo de casos. Claro que sí, pero lo importante era, y yo quisiera destacar, que los jueces de familia, muchos jueces de familia se toman el compromiso más allá del expediente. Porque en esa oportunidad yo recuerdo que los vocales de familia que estaban en la Corte de Lima, a los abogados que estaban ahí informando, inclusive voltearon la mirada y les dijeron, ¿no? Señores abogados, ustedes son abogados del derecho de familia. No están viendo temas patrimoniales, no temas penales. Claro, muy diferente, una mirada diferente. Claro, usted está trabajando, usted está asesorando a uno de los hermanos, usted está asesorando al otro de los hermanos. Hay problemas ahí en la casa.
además de llevar esto a un proceso judicial, ustedes como abogados de familia deben propiciar una conciliación. Por supuesto. Entonces ahí hay un tema. A veces también se voltea todo al Poder Judicial, pero también los abogados de familia, ¿dónde están? ¿Cómo están actuando? Doctor, ¿y la conciliación cómo estamos? Es algo que falta trabajar también. Falta trabajar la conciliación. Los colegios de abogados falta que también pongan de su parte, porque este tema de familia ahora que se ha acentuado mucho más. Lamentablemente decimos la pandemia, y fíjate, Giovanna y Armando, la pandemia fue el 2020 y parece como si fuera ayer que seguimos con los problemas familiares, con los problemas psicológicos, con la alta litigiosidad. Ahora, ha habido precisamente muchos divorcios, dicen que en la pandemia. Sin embargo, ¿cómo va este tema en los juzgados, doctora? Bueno, yo puedo señalar de nuestra propia experiencia en lo que se refiere a la sala civil transitoria y que está abocada en producir y sacar expedientes en casaciones civiles y que estamos trabajando, inclusive ahorita he pedido un poco de permiso un rato para poder venir a esta interesante entrevista. Gracias, doctora. Puedo comentarles de que nosotros en la sala civil transitoria que preside el doctor Carlos Arias hemos adoptado un criterio jurisprudencial que ante un divorcio en el cual uno de la pareja pide el divorcio por separación de hecho, porque la ley establece que una causal de divorcio es la separación de hecho mínima de 2 años o 4 años cuando hay menores de edad, ¿no? Pero hay casos que hay una fractura en el matrimonio, en la familia, y bueno, pues alguno de ellos abandona el hogar conyugal, o en todo caso se divide la casa y uno se queda en una parte de la casa, otro se queda en otra parte de la casa, cada uno hace su vida, y hay una larga separación. Entonces, esto puede ser un motivo de un divorcio, poner fin al vínculo matrimonial y cada uno desarrollar sus vidas, ¿no? O formalizar sus uniones también, si es que ya han formado parejas. Entonces, por un lado vemos casos en los cuales uno plantea el divorcio porque ya hay mucho tiempo que están separados y la ley permite el divorcio por separación de hecho. Ok, separación de hecho de 2 años. ¿Y qué pasa cuando esto no se da? Pero ahí, antes de responderte este detalle, por ejemplo, para ver la jurisprudencia que nosotros hemos dictado, una persona demanda divorcio por separación de hecho y la otra persona reconviene, que es el derecho de contestar y de contrademandar, ¿ya? La reconvención es interesante porque le posibilita a la otra parte decir no solamente que está de desacuerdo con la demanda, sino que además reconviene. Entonces, el caso que vimos, Giovanna, era un señor que pedía divorcio por separación de hecho y la señora que al momento de contestar, más bien ella reconvino y dijo no quiero un divorcio por separación de hecho como me plantea el señor, mi esposo, sino lo que yo reconvengo es que sea divorcio por causal de adulterio. ¿Por qué? Porque él ha tenido un hijo, pero se da el caso de que justamente el hijo que tuvo el señor no fue el motivo de la ruptura matrimonial, sino que el hijo nació ya luego de esos años de separación que tuvieron los esposos y de lo cual inclusive quedó constancia de la denuncia policial en la cual se retiraba el esposo. Entonces ella quiere ahora, digamos, atizar la diferencia, atizar el litigio para que sea por causal, lo cual significa pues también una correspondiente sanción por cónyuge perjudicado. ¿Una indemnización? O una indemnización. Entonces, esa situación viene comúnmente en casaciones. Cada caso que se presenta. ¿No? Así es. Entonces el ponente, que era el doctor Carlos Arias, cuando tocó el tema, él dijo, bueno, pues, doctores, doctoras, acá estamos en un problema de común divorcio. Uno que quiere utilizar la causal de separación de hecho, que es una manifestación del divorcio que le llaman divorcio solución. Divorcio remedio sin mayor dificultad probatoria, más que el tiempo. Un trámite más célere, digamos. Más célere y objetivo. Mientras que el divorcio sanción es el de probanza de causales. Si yo digo que ha habido violencia, probanza de la violencia. Claro, si más, digo que ha habido adulterio, hay dilación, digamos. Hay dilación, hay prueba. Es difícil de cuadrar, ¿no? Y es también difícil porque también es imputar en una causal de divorcio o sanción de que uno de ellos es el culpable de ese divorcio, ¿no? Entonces nos puso en la mesa de debate. Acá en común
el tema es el divorcio, por causal de remedio, como plantea el demandante, o por causal sanción por adulterio. Pero acá, tanto ella como él, conforme en el proceso de que han estado separados muchos años. O sea, al margen de eso, ya han estado separados. Ya han estado separados. Entonces, dijimos, ya el solo hecho de ir a un proceso judicial de divorcio ya implica toda una carga emotiva, económica, psicológica. Entonces, ya que viene ahora este proceso, dejemos tal como está el pronunciamiento que declaró fundado el divorcio por separación de hecho. Ya no nos pronunciemos, porque había que pronunciarse. Estando que ya está declarado por la constatación, como tú dices, más rápida, más objetiva, ya, ¿para qué vamos a entrar a ver ahora la reconvención? Acá pongamos punto final a este proceso. Porque al final de cuentas, ya la idea es que ya debe terminar este litigio. Y digamos, para las personas que de repente pueden estar viendo el programa, si están atravesando una situación parecida, ¿no? ¿Dónde acudir? Digamos, y todavía no se resuelve, ¿no? Porque ahora, digamos, estamos hablando de un sistema más célere, que de repente comunique más asertivamente a las personas, a la población. Claro. Mira, Giovanna, nosotros en el Poder Judicial, en estos últimos años hemos acelerado y hemos implementado diversos mecanismos. Uno es el juez te escucha, que tú puedes escribir y puedes pedir una cita. El problema está que es tanta la demanda que a veces dicen, en la misma Face yo lo he leído, ¿no? Porque tampoco no soy una jueza pues ajena a nuestra realidad y nuestras demandas. E inclusive ahora voy a ver qué comentarios hacen sobre esta entrevista nuestros comentaristas y espero que sea positivo. Doctora. Espero que sea positivo. Entonces, ¿qué pasa? Que por un lado tenemos el acceso a la cita para ver e impulsar. Aún cuando no tengan respuesta, tengan la seguridad los litigantes que siempre tiene el personal que tomar nota y saber qué expedientes son los que están solicitando que se resuelva. O sea, así no le den respuesta, sí, tal cosa, le vamos a responder, ya se está tomando nota, se está siguiendo. ¿Por qué? Porque el litigante no sabe, ¿no? A veces ponen en las redes, ¿para qué ponen juez te escucha si nadie me revisa, nadie me escribe? Son terribles ustedes, ¿no? Yo lo he leído por si acaso. Pero ¿qué sucede? Control interno pide mensualmente un reporte de cuántas juez te escucha se han atendido. Entonces hay un control atrás de que el personal tiene que estar viendo qué pedido de atención hay. Entonces ahí eso es un buen acicate. Otro mecanismo para impulsar y saber qué está pasando en nuestro expediente son las oficinas del MAU, el módulo de atención al usuario, que está en todas las cortes. Yo tuve oportunidad de estar en agosto en la ceremonia de aniversario de la Corte Superior de Justicia de Tacna, y una de las cosas que me encantó fue, y visité la sede, ver la oficina del MAU ahí a la entrada. Entonces el litigante lo que tiene que hacer es entrar a la sede. ¿Dónde está el MAU? MAU. Solamente decir MAU. Nada más. ¿Y luego qué hacer, doctora? Para que explique claramente la ruta. Acercarse al MAU y señalar ahí a los que le van a recepcionar, quiero registrar justamente cómo está mi trámite. Quiero que ustedes dejen registrado que he venido acá. Pues módulo de atención al usuario. Y esa experiencia ha sido bien recibida, ¿no, doctora? Armando, ¿quién es el usuario? El público. ¿Quién es el usuario? Todo aquel que viene al Poder Judicial para hacer sus trámites. Algunos dirán, no, pero no me atienden. Pero si no lo usamos, ¿cómo podemos tener esa impresión? Doctora, y el MAU ha recibido elogios internacionales, eso es importante también. Claro que sí. Sé por las notas de prensa que ustedes también publican acá en la página web, de que inclusive han venido, creo que de Panamá, para ver cómo es el MAU. Y yo les diré que yo que estaba yendo de magistrada, invitada a una ceremonia, miré el ambiente de la Corte Superior de Tacna, un edificio bien bonito, y veo a la derecha de la entrada, a la izquierda, entrando el usuario, a la izquierda está MAU. Y entonces, ¿por qué? No solamente porque sea MAU, sino porque ha sido una actividad impulsada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que siempre se ubiquen estas oficinas a la entrada o lo más visible para que haya una atención al usuario. Mensaje a la ciudadanía y lo que también a usted veo que le apasiona al ser
magistrado, me imagino, chicas que habías soñado ser juez. Muchas gracias, Armando. No pensé que lleguemos a terminar. Sí, pasa el pero tiempo, hay cosas que comentar, ahí quedan anécdotas. Yo les comentaba que tengo el caso de un soldado que se quedó, murió en la época de los conflictos que teníamos antes con el Ecuador. Qué bueno, porque en realidad son historias y son casos que usted como magistrada pues los tiene en la mente. Y qué bueno que nos lo comparta, doctora. Yo les comento que esto es algo que lo tengo como un recuerdo vívido, porque justamente nosotros teníamos que resolver un amparo en el cual los padres de un soldado pedían justamente que se acelere, que les den el trámite de la pensión de orfandad. Porque los soldados generalmente son muchachos peruanos jóvenes que van al servicio militar a los 16, 17 años, ¿no? En ese momento todavía no tienen, en muchos casos, familia. Y bueno, este caso nos movió mucho en la Corte de Lima. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Falleció el joven en acto de servicio y del relato que había de la demanda de los documentos, los padres, había fallecido en la selva, acá, en la selva, límite con Ecuador. Los padres habían estado yendo como un recorrido, cuartel por cuartel, por cuartel, para saber en qué circunstancias se había muerto su hijo, para ver qué derechos tenían ellos como progenitores, ¿no? Y bueno, eso da mucho que pensar, claro, ¿no? El abandono, la falta de orientación. De la indiferencia, además, ¿no es cierto? Murió por su patria y no sirven a la patria y lamentablemente el sistema ejecutivo no responde, no vela por nuestros héroes, ¿no? Y bueno, ¿qué pasaba? Que de acuerdo a los trámites, usualmente lo que hay que hacer primero es constatar en qué murió. Y luego que murió, la institución del Ejército, la Marina o la FAP, debe emitir su resolución, primero de muerte en acto de servicio, después otra resolución y darle su pensión correspondiente, a la familia, a los padres, a la esposa, al cónyuge, al conviviente, ¿no? Entonces, en este caso, solamente había un documento que reconocía que había muerto el soldado en acto de servicio, pero un documento, no era una resolución administrativa formal. Nosotros debatimos el tema y el amparo te permite una tutela a los derechos de las personas, a los derechos fundamentales a la pensión. ¿Qué hicimos? Dispusimos que en este caso la fuerza militar, el ejército peruano, el Ministerio de Defensa, expida una resolución otorgando la pensión de orfandad a los padres. Qué bueno. ¿Y qué Pero, tal? ¿saben qué? Era triste, acogedor, pero a la vez qué satisfacción estremecía para nuestro colegiado, pero a la vez no estamos tampoco haciendo un prevaricato ni nada, estamos haciendo una tutela, porque imagínense, después de estar tantos años atrás de saber en qué circunstancias fallece el soldado y fue en acto de servicio y no se expedían las resoluciones que correspondían, el amparo era el medio por el cual se le podía dar una respuesta. Y qué bueno, porque eso habla también de una justicia con rostro humano, de empatizar, ¿no es cierto?, con el justiciable, con la persona que demanda y que busca precisamente tanto tiempo encontrar ese asidero justo, ¿no? Sí, yo les digo, esa es una muestra de diversas que uno va viendo en el quehacer diario y que uno va resolviendo, y claro, algunos nos marcan el alma. Sí. En por ejemplo, para mí es inolvidable, ¿no? Entonces, habría más oportunidades para poder comentarles y decirles. Es la que te dice valió la pena, ¿no, doctora? Valió la pena. Todo este sacrificio que a veces uno hace de apartarse de la familia, de inclusive de los amigos ir perdiéndolos en el camino. Amigos míos, si por ahí los veo, un saludo. Ver también los amigos que van falleciendo, ¿no? Y van dejando este mundo y uno a veces no pudo ni tomarse una taza de café, ¿no? Y se van perdiendo oportunidades. Pero compensa mucho la satisfacción de hacer bueno nuestro trabajo. Yo al menos puedo decir satisfacción completa. Y no solamente mía, Giovanna, Armando. Ustedes ya están acá tiempo en nuestro Poder Judicial y pueden ir viendo, ¿no? De que no es solamente palabras bonitas que estoy hablando en este momento, sino que es una constatación de que sí habemos
buenos jueces Por y buenas supuesto. juezas. Por supuesto, y nosotros somos testigos de eso, doctora. Por supuesto, es un placer haber conversado con usted, un orgullo trabajar y comunicar desde aquí, desde Palacio de Justicia. Por supuesto, la institución no se mancha, ¿no es cierto? Así es. Efectivamente, muy amable usted, su doctora. participación, y seguramente va a haber oportunidad para hablar de otros temas más adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, siempre y cuando me invite, yo Sí. encantadísima de venir a Justicia TV. Ah, ya, doctora. Muchas gracias a ustedes. Claro que Un sí, abrazo, ha doctora. sido la jueza suprema titular Emilia Bustamante Ollave. Volvemos con más información.